Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios, me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Vamos a instaurar una nueva modalidad en la predicación y en la exhortación en el día de hoy. Pastor Patricio está a cargo de una serie por el mes de octubre y el mes de noviembre, y usted se va a dar cuenta que hay algo diferente en la presentación del Pastor Patricio. Está de pie. Así que él ha tomado esa decisión en el día de hoy y va a ser una buena forma también de darle un giro a las predicaciones en el día, los días domingos. Así que, hermano y Pastor Patricio, que el Señor le bendiga con la palabra del Señor. Bendiciones para usted. Muy bien, muchas gracias, Pastor Jensen. Buenos días a todos. Sí, yo de pie estoy mucho más cómodo, así que ustedes me perdonarán y comprenderán que esta es mi posición cómoda para mí, así que voy a estar de pie. A mí me gusta moverme, voy a tratar de moverme lento para que ustedes me puedan seguir, pero así vamos a hacerlo durante este tiempo. Es una linda oportunidad y un gran privilegio poder abrir la palabra. Siempre lo decimos, ¿no es cierto? Siempre, y no es simplemente retórica, sino que es la verdad. Es una responsabilidad para cada uno de nosotros a quienes el Señor nos confirió este privilegio, el privilegio de poder abrir la palabra y enseñarla y entregar su mensaje. Así que hoy vamos a comenzar una serie de estudios que está situada ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Sí? La segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estudiar esta carta durante los meses de octubre y de noviembre. Así que vamos a ir tomando algunos detalles interesantes de esta carta. Como siempre digo, 2 meses no es suficiente para meternos en la profundidad de las Escrituras. Vamos a ir tomando detalles, cosas interesantes, exhortaciones de la palabra de Dios,
pero siempre este es un desafío para ustedes, hermanos. El desafío es motivarse a seguir estudiando la Escritura, profundizar en la Escritura, y usted va a ver, ¿no es cierto?, que esto, la Escritura tiene una particularidad, es inagotable. Cada vez que nosotros la abrimos, Dios va a hablar a nuestros corazones, porque Dios es personal. Dios quiere hablarle a usted y quiere hablarme a mí de diferentes formas, en diferentes momentos y en las circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo. Pablo está viviendo las últimas etapas de los, podríamos decir, los últimos días de vida. Por eso a esta serie le pusimos, ¿no es cierto?, las últimas palabras, las más importantes. No quiero decir que esta carta, la carta de 2 Timoteo, es la más importante de todas, sino que estoy diciendo que las palabras que el apóstol Pablo está dando son importantes para él, ¿sí? Hace un tiempo atrás, no me acuerdo cuánto tiempo atrás, vimos una película con mi esposa acerca de un hombre a quien le decían que le quedaba poco tiempo de vida. Y no sé si usted la vio, no sé, usted hace una lista de lugares que quiere visitar y cosas que quiere hacer antes de morir, ¿sí? Y no sé, la película va girando en torno a esa situación, ¿no es cierto? Y cómo él va cumpliendo sus últimos deseos. Pero sin duda, hermanos, cuando nos enfrentamos a esta situación, y yo creo que cuando el apóstol Pablo se enfrentó a esta situación, obviamente nosotros pensamos en cosas importantes para hacer. Pensamos en personas importantes a las cuales queremos dejarle un legado, a quienes, con quienes queremos pasar nuestros últimos días. Y sin duda, el apóstol Pablo se enfrentó a esta situación y pasó esto por su cabeza. Y es por eso que por allá, por el año, entre los años 65, 67, él se sienta, ¿no es cierto?, a escribir esta carta. Y piensa, ¿a quién voy a dar mis últimas palabras? ¿A quién voy a dedicar mis últimas palabras? Y el Señor trae a su cabeza a su hijo amado, a Timoteo. Y en esta última carta lo que hace el apóstol es desafiar a Timoteo, su hijo amado, uno de sus discípulos más cercanos, ¿sí? Si bien Timoteo no era el hijo sanguíneo de Pablo, sí él lo consideraba su hijo, pues había estado mucho tiempo con él. Ustedes pueden leer la historia de cómo se encontraron ahí en Hechos capítulo 16, ¿no es cierto? Y cómo Timoteo lo acompañó por el resto de su vida. Desde ahí, desde Hechos capítulo 16 hasta el final de sus días, Timoteo estuvo junto a Pablo. Y le considera a Pablo a él como su hijo amado, su hijo espiritual, en quien él depositó todo su conocimiento, toda su experiencia, le motivó, le animó, le puso en el ministerio para que él realizara la obra de Dios. Pero ahora en estos últimos días, en estos últimos poco tiempo que le queda a Pablo, él piensa en su hijo amado Timoteo. Y quiere dejarles estas últimas palabras para animarlo, para exhortarlo, para darle o entregarle coraje, porque vienen tiempos complicados, porque él tiene que estar enfrente de una congregación a la cual tiene que dirigir, hermanos a los cuales tiene que animar, cuidar y guiar. Entonces, Pablo se sienta, ¿no es cierto?, y empieza a escribir a Timoteo. Y le empieza a escribir esta hermosa carta de solo 4 capítulos. Es una carta personal, dirigida, casi privada a Timoteo, aunque, ¿no es cierto?, el objetivo también era que sea conocida por las demás personas. De hecho, casi 2000 años después la estamos leyendo nosotros, nos estamos entrometiendo en el correo personal de Pablo y Timoteo, ¿no es cierto?, para entender qué es lo que Dios quiere dejarnos a nosotros como mensaje. Podríamos resumir en la carta de Pablo a Timoteo con solo 4 palabras. Y le voy a pedir que la próxima semana vamos a tener un
quiero pedirle que usted empiece a memorizar estas 4 palabras. Si memoriza estas 4 palabras, ya tiene la idea central de la carta de Pablo a Timoteo. La primera palabra es retén. Reténla. ¿Sí? Reténla. Pablo está hablando a Timoteo acerca de la doctrina. Y recuerden que cuando hablamos de doctrina, hablamos del cuerpo de fe que tenemos. En otras palabras o en otras cartas, Pablo se refiere a la doctrina como el Evangelio e invita a vivir a los hermanos a vivir de acuerdo al Evangelio, ¿cierto? Este cuerpo de doctrinas, lo que está reflejado aquí, lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo primero, retén la doctrina, retén la preciosa doctrina. Y eso es lo que dice en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, enseña correctamente la doctrina. Enseña correctamente la doctrina. Fíjense, primero, retén la doctrina. Segundo, enseña correctamente la doctrina. Capítulo 3, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Permanece en la doctrina. Retén la doctrina, capítulo 1. Capítulo 2, enseña la doctrina. Capítulo 3, retén, persevera, permanece en la doctrina. Y el capítulo 4, finalmente le dice, predica con autoridad la doctrina. Entonces, ahí están las 4 palabras. Capítulo 1, retén. Capítulo 2, enseña. Capítulo 3, persiste o persevera. Capítulo 4, predica la palabra. Entonces, vamos a ir pasando por cada una de estas. Fácil, ¿no es cierto? Muy fácil memorizar este bosquejo muy simple de la carta de Timoteo. Así que la próxima semana, recuerden que a mí me gusta interactuar con la gente, así que voy a pedirle, desmuteen su micrófono y díganmelo, y repítalo. 4 palabras, ¿sí? 4 palabras. Así que vamos a abrir la carta, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a leer qué es lo que dice Pablo a Timoteo. Hoy día vamos a avanzar, y voy a copiar en esto al pastor Jensen, ¿sí? Que vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos dé, ¿sí? Y si tenemos que cortar, seguimos la próxima semana con esta misma mensaje, ¿no es cierto? Con este mismo capítulo. Así que vamos a leer desde el capítulo 1 y en el versículo 1. Comienza la carta diciendo así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús,
quien abolió la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Vamos a dejarlo ahí. Pero fíjense, ya hasta ahí, si nos pusiéramos a estudiar hasta ahí, solamente tendríamos fácilmente de aquí al próximo año para estudiar todo lo que el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Pero yo quiero detenerme en algunas cosas bien interesantes. Yo dividí este párrafo que acabamos de leer en 3 grandes secciones. Primero, la introducción o el saludo de Pablo, que son los versículos 1 y 2, ¿sí? Primero la introducción y el saludo de Pablo, versículos 1 y 2. Después, la gratitud de Pablo, versículos 3 al 5. La gratitud de Pablo, versículos 3 al 5. Y finalmente, la exhortación de Pablo, versículos 6 al 11. 6 al 11. Ya, vamos primero a hablar acerca de este saludo, esta introducción que hace Pablo. Este es un saludo muy normal en las cartas de Pablo, él lo hace constantemente, ¿no es cierto? De hecho, si usted ve en la primera carta de Pablo a Timoteo, va a ver casi el mismo saludo, pero son palabras importantísimas las que el apóstol Pablo entrega inicialmente. Primero, ¿cierto? Él dice, saluda a Timoteo diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahora, es importante entender, querido, que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo desde Roma. Y ahí en Roma, en una cárcel, esperando su muerte. Es la carta de un presidiario. Es la carta de un preso que está esperando ser condenado a muerte. ¿Sí? O está esperando su ejecución, ya fue condenado a muerte. Está esperando su ejecución. Y fíjense que aún ahí, en medio de la soledad, de lo frío, de la humedad, de la oscuridad en la cárcel, Pablo se ve a sí mismo y se ve como un apóstol de Cristo Jesús. Él se ve a sí mismo como un instrumento de Dios. Y después va a hablar acerca de este servicio, ¿no es cierto? Diciendo, yo no me autoconferí o no me autodenominé un apóstol. Fue Cristo quien me nombró apóstol. El Señor fue quien me invistió con su autoridad. Y dice que es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Se da cuenta que él está poniendo un énfasis especial enfrente al decir, yo soy un apóstol, no por mi propia decisión, no porque yo lo busqué. Recuerde la historia de Pablo, él fue enfrentado y encontrado por Dios cuando él iba camino a Damasco, ¿recuerda? Él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y fue Dios quien salió a ese encuentro. Fue Dios quien lo enfrentó, lo tiró del caballo, lo puso en el piso y le dijo, Pablo, tú eres un instrumento escogido, yo te escogí hoy. Y siempre, siempre va a estar esto en la cabeza del apóstol Pablo. Siempre él va a tener en su cabeza esta idea, fue Dios quien me buscó. Yo tenía cualquier idea en mi cabeza, menos la idea de convertirme en un seguidor de Jesús. Pero él fue quien lo encontró y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él fue quien le dijo, tú serás mi instrumento, tú serás mi predicador, tú serás quien lleve el evangelio a los gentiles. Y él lo tenía muy claro en su cabeza. Seguro que estas palabras quedaron grabadas a fuego en su mente. Y eso era lo que lo motivaba. Entonces, por eso cada vez que él ponía por delante su tarjeta de presentación, en ella decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por mi propia voluntad, no por mi deseo, no porque yo lo quisiera así, sino porque Dios así lo quiso. Fue su voluntad. Fue su voluntad. Y sigue, ¿no es cierto?, reafirmando este concepto diciendo, según la promesa de vida en Cristo Jesús.
Dios fue quien me escogió. Yo soy un apóstol porque Dios me escogió para eso. Pero no solo eso, sino que se dirige a Timoteo, dice a Timoteo, amado hijo, ya hablamos un poco de este concepto, ¿no es cierto? Cómo era esta relación entre Pablo y Timoteo, su amado hijo. Y a él le desea 3 cosas, fíjense, gracia, misericordia y paz. Estas 3 palabras son importantísimas en nuestra vida cristiana. La gracia es el favor no merecido de Dios. Dios me alcanzó. Recuerde esto, yo no hice nada para obtener la salvación. Fue Dios quien me la da. Es Dios quien me la ofrece. Es Dios quien me la ofrece. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y les dice, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Dios ofrece la salvación por gracia. Yo no la merezco. Y refuerza este concepto cuando él dice misericordia. Es ese apretar del corazón de Dios para no darnos lo que realmente merecemos. ¿Se da cuenta de este concepto, no es cierto? Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. Eso significa gracia y misericordia. Nosotros merecíamos el castigo eterno. Estaba sobre nuestras cabezas ese castigo de Dios. ¿Sí? El pecado produce separación y el pecado nos separa de Dios. Pero más Dios, dice la Escritura, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tomó la iniciativa. Gracia, misericordia. Y continúa con la paz. Pablo escribiendo a los romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjense, la gracia de Dios nos ofrece la salvación. La misericordia de Dios hace que Dios no nos dé lo que merecemos. La paz hace que yo ya no sea un enemigo de Dios, sino que hoy me transforme en un amigo de Dios. Tengo paz con Dios. Ya no estoy en guerra con Dios. Ya no estoy en conflicto con Dios. La paz de Dios es entregada a nosotros. Y hoy yo puedo enfrentar la vida, puedo enfrentar los conflictos, puedo enfrentar las situaciones que la vida me presenta en paz con Dios. En paz con Dios. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Podríamos seguir profundizando en estos conceptos, pero mi idea es avanzar, la idea es avanzar. Fíjense, cuando Pablo se presenta a Timoteo no simplemente usa palabras al azar, ¿sí? No usa palabras de sana convivencia, sino que le está usando palabras a propósito, con un propósito, ¿sí? Y ese es lo maravilloso que tiene la Escritura, ¿no es cierto? Creemos en que la Escritura de Dios es inspirada por Dios y cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Pero fíjense, él continúa diciendo, mostrando la gratitud que tiene por este hombre, Timoteo, y continúa diciendo, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Esa gratitud que manifiesta Pablo. Primero, fíjense, doy gracias a Dios. Ahora, este concepto de dar gracias es un verbo, ¿no es cierto?, que en el original griego es un verbo que está en presente continuo, ¿sí? Y lo hemos explicado antes, ¿no es cierto?, que significa que da la idea de algo que se está haciendo constantemente, que no para. Entonces, Pablo dice que esta gratitud que él tiene a Dios es una gratitud continua. No depende de las circunstancias,
Recuerden que habíamos dicho que dijimos que Pablo estaba preso, esperando su muerte. Y aún en medio de esa situación, él da gracias a Dios. Él da gracias a Dios. Y continuamente, es algo continuo en su corazón. Da gracias a Dios. Y dice, a este Dios a quien sirvo constantemente. A este Dios a quien sirvo siempre. Esa palabra que aparece como servicio es rendir culto. Se refiere, ¿no es cierto?, a la acción de estar casi la adoración diaria. El inclinarse ante Dios diariamente para agradecer, para orar con un corazón de gratitud a Dios. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto?, es ver a este hombre que dice que doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Está en el último momento de su vida. Y esto inmediatamente trae a la cabeza, ¿no es cierto?, las palabras que escribió a los filipenses, ¿no es cierto?, cuando él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo tenía una limpia conciencia, había llegado al final de su vida diciendo, hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer, mi conciencia está limpia. A veces, ¿no es cierto?, nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a hacer, ¿no es cierto?, cuentas en nuestra vida y uno siente y termina con la sensación de que queda, ¿no es cierto?, con el haber así, pero el deber así, ¿no? Y uno empieza a pensar, pucha, hay tantas cosas que me faltan que hacer, hay tantas cosas que no hice. Pero fíjese que Timoteo, o que Pablo dice que él da gracias a Dios, porque él sirvió a Dios con un corazón y con una conciencia limpia, haciendo lo que Dios quería. Como lo hicieron sus antepasados, ¿cierto? Él se pone en el judaísmo casi, porque recuerden que para el cristianismo en ese instante ellos son la primera generación, no hay antepasados de cristianos, ¿sí? Él está pensando en el judaísmo. Recuerden que él dice que en el judaísmo él aventajaba a muchos. Él era un gran hombre, un religioso por excelencia. Si bien estaba persiguiendo a los cristianos, pero él estaba persiguiendo a los cristianos pensando que estaba haciendo lo correcto, hasta que Dios lo enfrentó con la verdad. ¿Sí? Pero recuerde siempre esto. Pablo se traslada a la idea de los patriarcas, de los hombres que buscaron a Dios, de los profetas, y según ellos que hicieron la obra de Dios, que obedecieron a Dios, Pablo dice, yo lo hice como ellos. Yo hice mi ministerio, cumplí mi misión, como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, como lo hicieron los patriarcas en obediencia a Dios, siguiendo a Dios. Y se vuelve a Timoteo y le dice, de esta misma forma, con este mismo anhelo, con esta misma fuerza, con esta misma constancia en mi oración, estoy dando gracias a Dios por tu vida, constantemente. Siempre dice que me acuerdo de ti. Esta palabra acordarse es una palabra reiterativa en Pablo, la vuelve a decir en el versículo 4, en el versículo 5, vuelve a usar una idea muy parecida que significa acordarse es traer a la memoria. ¿Sí? Pero es una figura bien interesante porque es casi, me costó buscar una definición actual de esta palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo podría ejemplificarlo a ustedes? Pero hoy estamos con toda la tecnología a full, ¿no es cierto? Es como crear un holograma de alguien, ¿sí? Crear un holograma de alguien y verlo, y no solamente tenerlo en mi cabeza, sino que yo lo estoy viendo aquí. Mira, tal el deseo que Pablo tenía de ver a Timoteo,
de pasar estos últimos días con él es que él había casi creado un holograma de él y decir, me acuerdo constantemente de ti en mis oraciones. Cada vez que me arrodillo ante Dios, te veo, porque deseo, fíjese versículo 4, deseo verte, porque deseo verte. Los pensamientos de Pablo estaban con Timoteo día y noche, ¿sí? Día y noche. ¿Y por qué? Porque él quería verlo, porque se acordaba de él, lo veía, ¿sí? Lo veía. Veía sus sufrimientos, dice que acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. ¿Sabes por qué? Porque Pablo estaba seguro que Timoteo también estaba sufriendo por él. Timoteo seguro que estaba llorando por Pablo, llorando, triste porque Pablo estaba preso. Y esta ya era la segunda vez que estaba preso, entre paréntesis. Antes ya había estado preso, estuvo casi por un par de años preso en lo que hoy llamamos, ¿cómo le llaman? Cuando los... Ahí se me fue la palabra. Él estaba preso en su casa, ¿sí? Presidio domiciliario, algo así lo llaman ahora, ¿cierto? Y estaba ahí, pero él podía recibir visitas y estaba en comillas, la comodidad de su casa. Pero ahora, en esta segunda etapa de su presidio, él estaba en la cárcel, estaba preso, y seguro, ¿no es cierto?, que era una situación mucho más complicada, mucho más difícil, y es por eso que Pablo dice, yo sé que estás triste por mí, pero quiero verte para que nos llenemos de alegría, para que estemos contentos. Fíjense, porque tengo presente, porque de nuevo aquí tiene en su cabeza la fe sincera que hay en ti. Si Pablo sabía algo de Timoteo, es que Timoteo era un hombre de fe sincera. Y aquí la palabra que utiliza, ¿no es cierto?, que para nosotros es traducida como sincera, es la palabra no hipócrita. No hipócrita, no fingida, dice también la Reina Valera, ¿no es cierto? Es esta fe verdadera, esta fe que es sincera, que significa que él está abriendo su corazón y diciendo, yo estoy haciendo lo que Dios quiere hacer. Dice que esta fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe que había pasado de generación en generación, podríamos decir, ¿no es cierto? Su abuela, su madre, él. Ahora, algo que tener en cuenta importante, queridos, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la fe no se hereda, ¿sí? Si Timoteo tenía una fe sincera es porque su abuela, porque su madre lo habían enseñado, lo habían guiado, lo habían acompañado, lo habían exhortado, póngale todo lo que quieran. Pero el que toma la decisión de seguir esta fe, ¿quién es? Timoteo en forma personal. Timoteo en forma personal. Entonces no basta con nacer en una familia cristiana, ¿sí? Yo conozco el testimonio de Felipe, por ejemplo, Felipe Pérez, que acaba de dar su testimonio. Yo sé que él dice, podría decir, yo nací en cuna cristiana. Alguien alguna vez dijo, en las bancas de la iglesia, recuerdan, no sé, en un día jueves, parece algo así. Pero eso no asegura que tú que seas una persona, un hombre de fe, o una mujer de fe. De hecho, Felipe dice que años después, ¿no es cierto?, él fue enfrentado con la verdad de la palabra de Dios y tuvo que aceptar a Cristo como su Salvador. Pablo reconoce en Timoteo que es un hombre de fe porque tuvo un buen ejemplo, ¿sí? Porque tuvo un buen ejemplo, el ejemplo de su abuela y el ejemplo de su madre. ¿Qué podemos ser nosotros? Ser buenos ejemplos
para quienes están a nuestro alrededor. Que ellos vean en nosotros nuestra fe sincera. Que ellos vean en nosotros una fe no fingida. Que ellos vean en nosotros que no simplemente abrimos la Biblia el domingo cuando vamos a leer, no, en realidad, cuando encendemos el computador, ¿no es cierto? ¿Sí? No, que no sea eso, querido. Que la gente que está a nuestro alrededor vea que vivimos el Evangelio, que vivimos la doctrina. Pablo está agradecido de la vida de Timoteo porque es lo que él ve en un hombre de fe, que estuvo rodeado de gente de fe. ¿Por qué, querido? Porque el diablo va a querer deslumbrarnos con cosas externas. Pero cuando nosotros nos aferramos a Dios, seguimos en una fe no sincera, sincera, una fe no fingida, una fe no hipócrita, una fe real y verdadera. ¿Saben de dónde aparece la palabra sincera? ¿No es cierto? Yo creo que se los expliqué alguna vez, que es cuando los alfareros, ¿no es cierto?, los artesanos hacían estas figuras o vasijas en barro y las secaban al sol o en el horno, ¿no es cierto?, y de repente se clizaban, se rajaban. ¿Qué hacían ellos con cera? La cubrían, ¿no es cierto?, y la volvían a pintar y aparecía y se veía bonita, ¿sí? Se veía real, verdadera, pero realmente estaba rota. Tenía algo oculto que nadie podía ver. De ahí viene la palabra sincera, ¿no es cierto?, que no está reparada, está buena, está nueva, está correcta. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Esa es la primera pregunta que quiero hacerte para que nos enfrentemos, para que nos miremos a nosotros, ¿sí? Para que te mires y puedas evaluar tu vida y decir, ¿cómo es mi fe? ¿Mi fe es realmente una fe sincera? ¿O estoy simplemente mostrando algo que no soy? ¿O es simplemente apariencia? Pero si me miran a contraluz, van a ver que hay una rajadura. Van a ver que este sí tiene cera. O si lo digo más fuerte, pueden ver y decir, este es un hipócrita. Este está actuando. Importante analizar nuestra fe, ¿sí? Y cuando hablo de nuestra fe, no hablo simplemente del hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sino que nuestra vida, lo que continúa, lo que nosotros somos y mostramos a este mundo. Sigamos. Para finalizar, solo quiero marcar la exhortación de Pablo. La exhortación de Pablo, versículos 6 al 11, Pablo hace una exhortación bien profunda, bien directa a la vida de Pablo, ¿sí? Pablo resaltó la fe sincera de Timoteo, pero ahora quiere hablarle al amigo, al hijo, ¿no es cierto? Es como cuando el padre o la madre se sienta con el hijo y le dice, vamos a hablar seriamente. Pablo toma a Timoteo y le dice, ya, siéntate, quiero decirte algunas cosas. Primero, fíjense, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. El primer consejo, la primera exhortación que Pablo hace a Timoteo es, aviva el fuego. Aviva el fuego. Yo sé que varios de ustedes estuvieron en esta acción hace un par de semanas atrás, ¿sí? Cuando estaban ahí frente a la parrilla, tirando el carbón, ¿no sé? Y yo estoy viendo ahora, ahí usa el truco del secador de pelo, ¿no es cierto? Dándole al carbón
para avivar el fuego. ¿Ya? Se ríe solito nomás, ya lo tengo, ¿sí? Otro está con el cartoncito, ¿no es cierto? Dando el el viejo truco del cartoncito, ¿sí? Otro directamente sopla. Más antiguo todavía, ¿cierto? Todos estamos en una misma tarea, la tarea de avivar el fuego. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, el fuego se apaga. Y lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es eso, directamente eso. Pablo, por eso Timoteo, Dios te dio un don para ejercer, como a todos nosotros a quienes o aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nuestra tarea es mantener ese don activo. Porque como cualquier cosa, querido, si nosotros lo dejamos de hacer, el desuso lo va corrompiendo, corroe, ¿sí? Se pierde la efectividad. ¿Por qué un deportista necesita constantemente estar entrenando? Si yo ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo correr, ya sé cómo nadar, ya sé cómo jugar al fútbol. ¿Para qué tengo que estar entrenando? Porque si no entrenas, se va perdiendo rendimiento. Y lo que está haciendo Pablo, ¿no es cierto?, es enfrentar a Timoteo y decirle, aviva el fuego del don, échale vientito, preocúpate, porque ese don tiene que estar siempre activo, siempre listo, siempre trabajando, siempre dispuesto. Querido, ¿conoces tu don? ¿Conoces cuál es tu don espiritual? Yo creo que casi todos los que son miembros ya tienen que haber pasado por la clase 3, ¿sí?, de nuestro ciclo de clase. Y ahí es donde se te enseña cuál es tu don espiritual, o podés identificar cuál es tu don espiritual. Pero si tu idea termina allí, no sirve de nada. ¿Qué es lo que continúa? Es que tú tienes que empezar a trabajar, a hacer funcionar tu don espiritual. El conocerlo no sirve para nada si tú no puedes ejercitarlo. Si tú no lo pones a funcionar, si tú no lo avivas, ¿no es cierto?, si no le echas vientito al fuego, porque el fuego tiene que estar siempre vivo. Y yo te animo a eso, querido. Quizás conoces cuál es tu don espiritual. Puedes decir claramente, mi don espiritual es este. Ahora yo te hago la siguiente pregunta, es, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo lo estás usando? ¿Dónde lo estás usando? Para que pensemos. Primero, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Segundo, Pablo le dice a Timoteo, sé valiente. Sé valiente. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, yo creo que Pablo quiso suavizar un poquito las palabras, ¿no es cierto?, y lo pone en plural, ¿sí? Y le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero en realidad lo que está haciendo es una exhortación personal, ¿no es cierto? Pero si tú te miras, yo tengo, lamentablemente puedo ver simplemente a una barrita de 4 personas aquí en mi pantalla, ¿no es cierto? Pero con mucho amor lo digo, ¿eh? Usted no sabe quién estoy viendo yo, pero yo veo aquí una barrita de 4 cobardes. ¿Sí? De 4 cobardes. Porque Pablo dice que somos por esencia cobardes. Por esencia somos cobardes, por eso es que Dios necesita darnos de su poder. Darnos de su poder. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y ahí la palabra espíritu con minúscula, ¿no es cierto?, porque está hablando del espíritu del hombre. Pero podríamos agregar, por consecuencia, Dios nos dio espíritu de valentía. Y esa palabra espíritu sí tendría que ser con mayúscula. ¿Sí? Porque el que nos da el poder
para ser valientes es Dios. Es Dios a través de su Santo Espíritu. La palabra poder que ahí aparece, ¿no es cierto? Yo se la expliqué el año pasado cuando enseñé el libro de Filipenses, ¿sí? Es la palabra dunamis, y que tiene que ver con la generación del poder. Incluso di el ejemplo, ¿no es cierto?, del dínamo, que es una especie de batería que genera energía eléctrica. Y mi exhortación ese día fue: nosotros necesitamos constantemente estar conectados a la corriente, ¿no es cierto?, a la toma de corriente, enchufados constantemente al poder de Dios, porque eso es lo que nos mantiene valientes. Poder de Dios. Fíjense, porque Dios no nos ha dado, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y no solo eso, sino que también de amor. Ahora, el amor que aparece allí es el amor ágape, el amor de Dios, ¿sí? Si usted quiere conocer cómo es el amor de Dios, tiene que ir a 1 Corintios capítulo 13, ¿sí? 1 Corintios capítulo 13, Pablo hace una definición, una descripción del amor de Dios maravillosa allí en 1 Corintios capítulo 13. Él dice, el amor es... Perdón, vamos a leer desde el versículo 5. El amor no se porta... 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí tiene una definición del amor, ¿sí? Ese amor, el amor de Dios, es el que nos hace ser valientes, es el que nos motiva, es el que nos motiva a estar al frente, porque después Pablo le dice, ¿no es cierto?, que ese amor, ese poder y ese dominio propio debe motivarnos a algo que vamos a ver a continuación. Pero fíjense que también Pablo introduce el dominio propio. El dominio propio, ¿sabe por qué? Porque la cobardía produce descontrol. La cobardía produce descontrol. Si no, piense, ¿no es cierto?, y analice cómo se comporta usted frente a situaciones que le producen temor. ¿Sí? Si hoy empezara a moverse la tierra y hubiera un terremoto o un temblor fuerte nomás, yo te aseguro que hay varios de los que están aquí en la pantalla hoy que en un momento, ¡pum!, ya no estarían más, ¿sí? Saldrían corriendo. Y no importa cómo salen, no importa dónde van, no importa nada, solo que importa que tienen, ¡pum!, salen corriendo. Pierden el control. Perdemos el control, la cobardía produce descontrol. Y es por eso que Pablo introduce el dominio propio aquí, ¿cierto? Como la idea de tener una mente capaz de controlar mis acciones frente a estas situaciones. Por eso es que Dios nos pide valentía. Dios nos dice que avivemos el fuego, que seamos valientes, pero finalmente le dice a Timoteo, no te avergüences. No tengas vergüenza. Versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Hay dos cosas las cuales, Timoteo, no tienen que avergonzarte. Primero, el testimonio. El dar testimonio de tu fe. Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 1, y les dice, porque no me avergüenzo, la misma palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fíjate, usando las mismas expresiones.
¿Por qué es que nosotros sentimos vergüenza de identificarnos como hijos de Dios o de hablar, de mostrar el Evangelio a otras personas? Es porque simplemente no nos apoderamos del poder de Dios. No dejamos que Dios actúe a través de nuestras vidas. Y somos tan orgullosos que tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a la burla. Pero fíjense, ¿quién con más autoridad que el apóstol Pablo para decir esto? ¿Quién con más autoridad que el apóstol para decir esto cuando él llegaba a un pueblo, se paraba en medio de la plaza, anunciaba el Evangelio y a veces lo sacaban medio muerto de los pueblos? Casi lo mataban a piedrazos. ¿Y qué hacía él? Se paraba, ¿cierto? Dice la Escritura, sacudía sus ropas y decía, vamos al siguiente. Porque, querido, cuando la gente te rechaza a ti, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios, que es peor. Cuando Dios te rechaza, cuando una persona rechaza el mensaje que tú llevas, está rechazando a Dios. Y eso sí que es terrible. Y después Pablo lo va a explicar, va a hablar en los siguientes versículos acerca de este evangelio de la salvación. No nos vamos a meter en eso hoy día, porque si no nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde, y yo sé que algunos tienen algo que hacer después del culto, ¿sí? Pero es importante entender, hermanos, que lo que está haciendo Pablo es motivando a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de tu fe. Y le pone, ¿no es cierto?, también el otro concepto, ni de mí preso suyo. Es que no es muy simpático, no es muy lindo estar diciendo, mira, ese tipo que está preso allí, que lo van a matar dentro de poco porque dicen que es un criminal, es mi amigo. Somos súper buenos amigos. Es casi mi padre. No es algo que va a andar diciendo por cualquier lado, ¿no es cierto? Y Pablo le dice, no te avergüences. No te avergüences de decir de identificarte con mis padecimientos. ¿Por qué? Porque fíjate qué es lo que pone Pablo. Dice, versículo 8, ni de mí prisionero suyo. ¿De quién era realmente prisionero Pablo? ¿Del imperio? ¿Pablo era prisionero de los romanos? No, querido, no. Él dice que yo estoy preso de Cristo. Se lo dijo a los efesios en varias ocasiones. Y él se identificaba como un preso. Ahora, la idea de un preso en esa época no es tan similar a la nuestra, ¿no es cierto?, de estar encarcelado, metido en una jaula. La idea de un preso en esa época es estar encadenado a un soldado, ¿sí?, a un guardia. Y esa idea es la que daba Pablo, ¿no es cierto?, la idea de yo soy preso del Señor, estoy encadenado a Cristo. Qué lindo, ¿no es cierto? Y ahí sí que no nos daría vergüenza decir, yo soy amigo de esta persona. Él es mi compadre. ¿Sí? Pero querido, la exhortación sigue siendo la misma para nosotros también hoy. Mantén el fuego vivo. Sé valiente. No te avergüences de anunciar el Evangelio. Yo quiero animarles a eso esta mañana, querido. A hacer un análisis. A mirarte. Y preguntarte, sé cuál es mi lugar en la obra del Señor. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer para Dios? ¿O soy un cobarde? ¿O soy un cobarde y estoy presentando excusas para no hacer lo que tengo que hacer? Porque me avergüenzo.
porque me preocupa más el que dirá la gente que el que Dios va a decir de mí. Quiero motivarte, querido, como Pablo lo hizo con Timoteo, a salir a este mundo con valentía, sin vergüenza, sin temor. Tenemos el poder de Dios que está detrás de nosotros y que está en nosotros. Tenemos todo el poder para salir a este mundo y anunciar el Evangelio. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar, a apoderarnos de las herramientas que tú nos das, a tomarnos tu poder para salir a este mundo con el único propósito de anunciar tu verdad, con el propósito de anunciar el Evangelio a este mundo que tanto lo necesita. Gracias, porque tú quieres usarnos a nosotros. Queremos ser fiel a ese llamado, al llamado de ir y predicar el Evangelio. Te honramos y te alabamos, Señor. Lo hacemos a través y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Oh gran Dios santísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión, no haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios, me has comprado por amor, hazte tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu me dio, vida en tu palabra obró, a tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios santísimo, glorifica